Hoy recomendamos número 383, Savage Land, escena Z. Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y hoy hablamos de Savage Land, un mockumentary. Y alguien me dirá, ¿cómo que un mockumentary? ¿No han matado a todos los actores de esta película de verdad? Yo he visto vídeos en la deep web donde matan gente y aquí estoy seguro que todo esto es real. De hecho, uno de mis primos segundos de mi vecino salía en esa película. Y lo abducieron los aliens junto a Milla Jovovich, seguramente. No, los que han muerto de verdad son los que han visto los descuentos de Instant Gaming, porque descuentos hasta el 90%. Y además un sorteo de una Steam Deck que tenéis estas navidades. Pasar por la descripción, entrar a nuestro enlace y comprar todos vuestros juegos de PC, consola y envíos para todo el mundo. Pero esta película es un mockumentary, que no un metraje encontrado o un found footage, ¿vale? Es un mockumentary, significa que es un grupo de investigadores que están haciendo un falso documental, valga la redundancia, o sea que no son cintas encontradas a posteriori. Dicho esto, ¿de qué trata Savage Land? Bueno, pues en esta película nos presentan una pequeña ciudad fronteriza llamada Sangre de Cristo que se encuentra entre Arizona y México y que de la noche a la mañana será totalmente masacrada. Su único superviviente, Francisco Salazar, será también el único sospechoso. Esta película es del 2014-2015, depende de donde lo mires, un año u otro, de 80 minutos. Tengo que decir que hay 3 directores y 3 guionistas tras la cámara. Y tengo que decir también que podrían formar el mejor 100 pies de directores que he visto, porque se compenetran alucinantemente bien. Es curioso porque normalmente siempre nos quejamos o nosotros tenemos un poco el mito de que cuando hay tanta gente metida dentro de una película, tanto de director como de guionista, al final sale un batiburrillo de cosas que no termina de inclinarse por ningún lado y que el conjunto, o sea, hacer la conexión entre esas ideas es complicado, pero curiosamente aquí ha sido parte primordial, lo más importante de todo el documental. Es muy importante hablar de Savage Land sin spoiler, como os digo, ¿vale? Porque el grosso de la película viene con su pequeño giro, un giro que te vendrá prácticamente al principio, pero que aún así a muchos les va a sorprender con lo que van a ver. Es un giro desarrollado, o sea, sí. Es como que la idea ya te la presentan, te la dejan ahí, te van dando pequeñas conversaciones que te apuntan a que tú empieces a pensar en eso, pero no te desarrollan el giro hasta el final. Es brutal cómo está narrada esta película. Savage Land, ya os digo, serán muchas entrevistas distintas, entre ellas al propio Francisco Salazar. En la cárcel, una psicóloga le hará una entrevista para que él pueda, dentro de su catatonia, explicar qué ocurrió en ese pueblo. Y precisamente para que esta psicóloga elabore un perfil de Francisco, dando a entender si es o no un loco, si está cuerdo, si tiene algún tipo de trastorno o si está inventando o está diciendo la verdad de su historia. La película también nos presentará a varios periodistas que nos darán una visión distinta a la que se dio en el juicio de Francisco Salazar, ya que también conoceremos al sheriff que le detuvo, algunos parientes de las víctimas y del propio Francisco y un personaje curioso que es un fotógrafo profesional, ya que esta película, como habré puesto en la miniatura, lo importante fue las fotos que hizo Francisco. Dato curioso, un pequeño Kit Kat, este fotógrafo, el actor es Len Wayne, que lo reconoceréis por ser uno de los co-creadores de algunos de los personajes más emblemáticos de Marvel. Y ya que estamos con curiosidades, también decir que el actor que interpreta a Francisco Salazar, porque sí, esto es una película, son actores y actrices, no es un documental real, aunque muchas veces lo parece y nos lo llegamos a plantear, pues este actor que representa a Francisco Salazar es un fotógrafo realmente, se dedica a eso. Antes de ir a la parte con spoiler y por recalcar que quiero que veáis esta película antes de oír la parte con spoiler, porque la sorpresa de verdad es mayúscula, deciros que la película está en YouTube, ¿vale? Podéis encontrarla en YouTube, pero en inglés. Los subtítulos, también podéis poner los subtítulos automáticos que te da YouTube. Nosotros la vimos así y tengo que decir que son bastante justitos. Así que podéis descargaros la película desde el propio YouTube y esta vez, de forma excepcional, voy a hacer un vídeo en el canal secundario que a la hora de estar viendo este ya estará subido, donde os explicaré cómo poner los subtítulos al castellano descargados, porque realmente vimos la película de forma seguida otra vez después de verla con esos subtítulos y la verdad que mejoró muchísimo. Exacto, no es que cambie la película, ni que cambie lo que te cuenten, ni que no se entienda para nada, simplemente es que mejora bastante la historia, sobre todo la narración. Es que ya os digo, la parte más importante y la virtud mejor de esta película es precisamente cómo está contada, es la narración, es cómo está estructurada y cómo te va arrastrando como espectador hacia las mismas ideas y hacia esa teoría de explicación de lo ocurrido según quien te la esté contando. Entonces como que vas todo el rato cambiando de conspiración, por decirlo así, y de explicación a lo sucedido en esa ciudad. Pero bueno, no me quiero enrollar más, vámonos por favor ya a la parte con spoilers.
Para hablar de Savageland con spoiler, yo sé que todos los que habéis llegado hasta aquí, por favor, espero que la hayáis visto. Quiero hablar de la estructura, de cómo está montado este mockumentary, de cómo está hecho, por qué es tan bueno y por qué lo catalogo de los mejores de la última década, y comparándolo incluso con The Poughkeepsie Tapes. Sí. Recordemos que empieza la película pues como siempre, contándonos de que este pueblo ha habido un asesinato, 57 personas en una noche por una sola persona. Nos presentan a Francisco Salazar, nos lo presentan dentro de esa celda y hablando simplemente los policías que le detuvieron y algunas noticias, dándonos a entender a todos que lo que estamos viendo fue de una persona que lo hizo, un culpable realmente. Exacto, un asesino que ha convertido una matanza en masa donde ha acribillado a todo su pueblo, un pueblo, como hemos dicho, fronterizo, en el que llevaba viviendo y trabajando 7 años. De la manera que nos van perfilando, nos van contando la personalidad de Francisco, la verdad es que constantemente tú como espectador estás así como asintiendo, es como que todo lo que te están contando te cuadra, te hacen una especie de manipulación contándote la información de una forma o usando unas determinadas palabras que incluso le llegas a ver en estos primeros minutos de la película la cara de hijo de puta, de sádico, incluso hasta de pedófilo a Francisco Salazar, una perspectiva que ya os digo cambia y evoluciona muchísimo a lo largo de toda la película. Hay una frase concreta que es lo que hizo que incluso yo me girara y dije, hostia, síncope, sí que tiene cara de todo lo que dice. El sheriff hay un momento que dice todo eso y nos enfocan a Francisco metido en esa celda, con esas ojeras, con esa cara pálida, entre comillas, con lo moreno que es. Sí, una mirada como vacía. Y realmente te da a entender, dices, sí, este cabrón ha hecho todo esto. Pero ¿cuál es cuando llega la grandeza de la película? Y son las 36 fotografías. Con el giro de las 36 fotografías yo tengo que agradecer al modo estético de fun footage o de falso documental, es el hecho de que no han utilizado lo de siempre, de una cámara de vídeo, una persona documentándolo todo, que no se puede justificar. Francisco nos justifican de forma muy sencilla que dentro de su pobreza, dentro de que era un hombre sencillo, le gustaba la fotografía. Exacto. Un hombre que sí que podría pasar por fotógrafo profesional, pero que se nota el amateur. Y eso se refleja en esas fotografías y en la excusa de que él vaya haciendo fotos a medida que va avanzando esa noche terrorífica. Porque recordemos que Francisco ha sido acusado porque es el único superviviente de ese pueblo, además único testigo porque presenció absolutamente todo lo que ocurrió y porque la cuestión de este misterioso caso es qué ocurrió en ese pueblo, porque llegados a este punto de la peli, cuando ya hemos condenado y juzgado a Francisco Salazar, empiezan a hablar otros expertos, tanto periodistas, escritores, un personaje muy interesante y muy importante que es el que está cuidando, por decirlo así, o asegurando la frontera, que nos da unos datos que nos hace pensar que quizás Francisco no es tan culpable como lo han pintado, sino que simplemente Francisco estaba en el lugar incorrecto, en el momento más inadecuado de todos y que simplemente se dedicó a hacer aquello que más le gustaba siempre, y es hacer fotografías. Y además, como un hombre normal podría acabar con la vida de 57 personas de la forma tan brutal y tan descarnizada que se muestra y que describen en la película. Así que ya os digo, llegados a este punto, el misterio está servido y es entonces cuando nos presentarán y podremos ver la prueba definitiva, las 36 fotos que Francisco Salazar hizo en su vida por ese pueblo. Esta película consigue ser dinámica sin caer en el exceso, sin caer en el sobresalto, volviéndola muy realista. Demasiado. Lo que me gusta de esta película es que, a ver, todo es obvio de que no son zombies de verdad, pero sí que es cierto que consiguen el espectador que vayas planteándote lo mismo que se plantea la propia psicóloga o el propio guardia fronterizo retirado, que es el que se dará el paseo por las fotos de Francisco, empezando desde su casa, donde mató a este chico que vino a su casa y él mismo lo mató, y cómo cómo Francisco relata que estaba muerto y se levantó, y vemos la primera fotografía, ese fondo de su casa con un montón de personas viniendo del sur. ¡Qué miedo! Pero qué miedo, ¿no? Nos recordó muchísimo a las imágenes que pusimos en nuestra cabeza cuando leímos Guerra Mundial Z. La verdad que es un libro terriblemente realista que os recomendamos y que está hecho un poco como esta película, en ese formato entrevistas, en ese formato capítulos y sobre todo en un formato de falso documental, de documental real, ¿no? Donde alguien se interesó por la historia, documentó muchísima información y testimonios de testigos y lo relató en un libro. Aquí es más o menos lo mismo, pero está relatado en un formato de documental. Y aquí es donde empieza la paranoia de la película, aquí es donde empieza la mayor paranoia de verdad que yo he sentido y sugestión que he sentido al ver una película. Muchas veces tuve que parar mi mente, hacer un reseteo y pensar, a
ver, síncope, es una película, no es un documental real, porque realmente me estaba sintiendo un poco incómoda por la presencia de esos seres que se veían tan difuminados en sus fotos y que no entendía quiénes eran, si eran hombres disfrazados, eran antiguos miembros del Ku Klux Klan o nuevos grupos del Ku Klux Klan más actualizados y más modernos, eran inmigrantes ilegales que estaban tomando la justicia por su mano y haciendo justicia de alguna forma, o realmente eran zombies, eran hombres lobo. No voy a pararme en cada una de las fotos, pero sí que las que me parecen relevantes para la peli, que me parece que le dan ese toque de originalidad y sobre todo de humanidad a la peli, de realismo a lo que estamos viendo. Es la segunda, tercera y cuarta cuando vemos a este señor, a un hombre que conoceremos a su mujer, un hombre del pueblo cercano que hacía negocios en sangre de Cristo, que se lo encuentra Salazar en el camino al pueblo, con su furgón y encima cazador, con ese rifle francotirador al cual vemos cómo está disparando a la gente lejana, a la gente que se está acercando, que les persiguen. Prueba suficiente debería ser para que no puedan condenar a Francisco Salazar, pero que en una de las fotos donde se le ve cómo se derrumba, pues creen que es el propio Francisco, lo que no da a entender es entonces quién hizo la foto. Básicamente las personas que aparecen en el documental y que siguen manteniendo todo el rato la culpabilidad de Francisco Salazar y que él es el culpable de todos estos asesinatos, sostendrán solamente su teoría diciendo que ha preparado todo esto, que todo esto ha sido algo escenificado y montado y planificado desde el principio. En ningún momento entran a determinar cómo lo ha podido hacer, pero simplemente es su forma de defenderlo. Estas fotos, por X motivos que nos darán en la película, ya sabéis que ni siquiera son válidas y que el propio abogado, un Mindundi, el propio abogado de Francisco Salazar, ni siquiera será capaz ni tendrá la valentía suficiente para oponerse un poco a las reglas e intentar presentar estas pruebas como máxima inocencia de su cliente, que ha sido condenado a la muerte, que ha sido condenado a la inyección letal. El 90% de las fotos que las veremos en movimiento, eso es fantástico, es un detalle fantástico, para hacerte la paraidolia entre el espectador de no tengo claro qué estoy viendo en esa foto, es una persona, es un monstruo, es el diablo, ¿qué coño estoy viendo ahí? Son setos, ¿no? Son sombras, no, hay veces que no se distingue, que se confunde, se mimetiza todo con el ambiente. Hay que entender que aparte de que estamos viendo unos negativos, que por cierto la forma de encontrar las fotos con ese camionero que luego tiene un accidente, no vamos a centrarnos en eso, pero también muy bien hilado, aparecieron a los meses, recordar las fotografías. También nos cuentan cómo Francisco pudo llegar a la iglesia, que es prácticamente atravesando todo el pueblo, y es que él, como nos cuentan, tiene llaves de muchos de esos pisos vacíos que hay en el pueblo. Por lo tanto, él, adentrándose en esos pisos vacíos cuando la acción estaba en la calle y teniendo una cámara con un zoom de 70 a 200 milímetros, pudo hacer las fotos de lejos. Él no se encontraba en la acción. Por lo tanto, la mayoría de fotos serán en movimiento, pero hay algunas concretas que sí que veremos a los zombies realmente. Eso sí, Francisco siempre desde un lugar seguro. Francisco básicamente siempre estaba escondido y cuando no estaba escondido estaba corriendo. De ahí la calidad de las fotos y aún así, a pesar de todo, capturó bastantes momentos interesantes. Quizás hasta como declara dentro de la propia película el fotógrafo profesional, quizás hasta demasiados momentos interesantes, ¿no? Pero daos cuenta que cuando ponen esa imagen de los puntitos rojos donde han aparecido todas las víctimas, 57 creo, quiero recordar, hay muchos puntos, ha habido puntos de la ciudad donde ha habido realmente una matanza masiva. Entonces es normal que también Francisco haya logrado captar unos cuantos momentos de esos, porque había muchos ocurriendo a la vez. Además, el instinto de supervivencia te lleva a esa sensación de estar protegido por la cámara, intentar acercarte más para dar a conocer al resto del mundo un suceso extraño y misterioso que tú no vas a ser capaz de explicar, que nadie te va a creer, ya que quizás tú no sobrevivas. Por eso me ha gustado mucho este personaje secundario del fotógrafo, que es un poco el que se dedica a destripar todo este morbo que sufre el fotógrafo cuando está en situaciones peligrosas o en situaciones donde su vida corre peligro. Me ha encantado este personaje y de verdad que me ha puesto los pelos de punta. Aunque parezca al menos relevante en una película así, ¿no? Tenemos al escritor, al periodista, al sheriff, la víctima, tenemos de todo. Tenemos a un fotógrafo que simplemente nos habla desde la profesionalidad, de ver que esas fotos se ven reales y tal, y parecería que es un personaje de relleno, pero es increíble cómo lo utilizan para ser el personaje más cercano al espectador. Quiero decir, el sheriff se pregunta ¿por qué no dejó la cámara Francisco y ayudó a las personas? El propio fotógrafo nos lo cuenta, un fotógrafo que tenemos que recordar que fue fotógrafo de guerra, fotógrafo de Vietnam, etc. Y él nos cuenta esa sensación de los camarógrafos, de la gente que tiene una cámara, de la seguridad que sienten tras la cámara. No si sienten parte de lo que está ocurriendo porque ellos están seguros tras el objetivo. Puedes cogerlo con pinzas, puedes tomártelo como una conveniencia, pero al final del día resulta creíble dentro de lo que te están contando
triunfando en esta peli. Además de que Francisco, como dice el propio fotógrafo, quizás ni pensaba que iba a sobrevivir, pero tenía que dejar testimonio de lo que estaba ocurriendo allí. Y aunque las 36 fotos son interesantes, incluso las que nos dicen que no han enfocado nada, fotos en negro, porque eso está interesante también, no todas las fotos van a revelar algo, nos llegamos a las 2 o 3 últimas fotografías, las fotografías más rompedoras de la película, unas fotografías que tienen sentido con la historia tan sencilla que nos han contado, cómo Francisco era amigo de esta familia de la iglesia, cómo hacía fotos de la niña porque le caía bien, que al principio hemos pensado en la pedofilia, en algo perverso, sí. Luego hemos visto simplemente que era un hombre amable, que le gustaba a esta niña, se llevaba bien con ella, pero sin ningún tipo de perversión detrás. Simplemente era un amigo de la familia, trabajaba para ellos, eran buenas personas y simplemente se llevaban bien, se conocían de hace muchos años, tenía una llave de la iglesia, incluso de su casa, y ya está, y tenían una relación cordial. Hablemos de esas últimas imágenes con la niña tras la verja, cómo la vemos gritar, cómo vemos el contraste de las fotos felices al principio, muy profesionales, y esas fotos del final, cómo Francisco, como dice el fotógrafo, rompe con lo que un fotógrafo debe hacer, y es darle la mano. Ha humanizado las fotografías que está haciendo, está ayudando a las personas. Ya no es simplemente un ojo voyeur el que está siendo testigo y que está dando testimonio al resto de lo que ocurrió en esa ciudad, sino que ya está participando del suceso, ¿no? Ya su mano aparece ahí y interacciona con alguien al que está fotografiando. Y no solamente es ese detalle tan humano y tan emocionante lo que hace que esta película tenga un final brutal, sino en sí la historia, ese pequeño drama que nos han contado con la familia, que precisamente Francisco solamente está recorriendo la ciudad buscando a sus amigos para intentar salvarlos, y por supuesto lo terroríficas y lo siniestras que son las fotos, porque mira que son sencillas y mira que no se ve absolutamente nada. En una de ellas se ve a la niña así con expresión de gritar y en la otra ni siquiera le vemos la cara, está dada la vuelta, pero es suficiente para realmente ponernos los pelos de punta y que pueda catalogar este documental como un documental de terror. Pero Savage sabe cómo terminar esta historia, que eso es muy difícil muchas veces. No quiere terminarlo con un drama fácil donde Francisco al final le vemos cantar esa canción como le cantó a la niña de la mano y sabemos que ha muerto y todos creemos que en realidad sí que fue inocente y tal. No, la película nos da ese pequeño guinda del pastel, ese pequeño giro más terrorífico y que nos deja todavía con ese punto de coño, y si está ocurriendo de verdad. Y es con nuestro guardia fronterizo, un personaje que yo tengo que aplaudir desde aquí porque nos ha acompañado en esta historia y nos ha hecho visualizar, además de las fotos, todo el terror que se sufrió en ese pueblo. Y es que nos cuenta que si nos fijamos, estos seres, estos zombies, aparecieron del sur y se dirigen al norte para presentarnos supuestos casos que han ocurrido yendo hacia el norte de este pueblo, donde personas han ido desapareciendo precisamente, y dejándonos de pequeño regalo esa grabación encontrada de unos excursionistas donde ya confirmamos completamente que son zombies quien les está persiguiendo. Es curioso porque tampoco se ven realmente los zombies, pero sí que se intuyen bastante más de lo que hemos visto en esas imágenes en negativo bastante borrosas. Es muy valiente que la película haya decidido entregarnos ese pequeño detalle de los zombies en movimiento, de una pequeña persecución que no se ve del todo y que no tienen que gastar demasiado en presupuesto, pero que nos terminan por confirmar que nuestras sospechas durante toda la película y que la explicación de este caso tan misterioso y tan sangriento no ha sido nada de lo que nos han planteado al principio de la película. Y no quiero irme sin hablar un momento de un gran mensaje que ha dejado esta película, claro. Porque sí que bien es cierto, yo en La Purga 5 lo aplaudí mucho, me gustó mucho cómo trataron ese tema de los ilegales, los fronterizos, los conservadores, un poquito esa agenda política de ambos lados que hay en Estados Unidos. Me ha gustado también cómo lo trata esta película, cómo el periodista y el escritor que explicó la historia de Francisco Salazar, que parecía que iba a contar la verdad sobre las fotografías, se lo lleva a su terreno, que en realidad esto seguramente fue un grupo armado de Ku Klux Klan que querían acabar con toda esta zona de inmigrantes de alguna manera y montaron todo este paripé incriminando a un pobre hombre que no había hecho nada, llegando al punto que el guardia fronterizo se desentendió y quiso quitar su nombre del libro porque no quería verse implicado en esta movida. Pero por el otro lado vemos lo mismo, como estos conservadores americanos de Arizona, todos creen que estos inmigrantes ilegales en realidad solo hacen cosas ilegales, ¿no? Sí. Básicamente el resumen podría ser ese, es que ellos tienen su perspectiva, su forma de ver las cosas, y por mucho que les presentes pruebas o les digas argumentos con sentido, ellos siempre van a seguir en lo mismo. Y es que al final la reflexión es esa, sí, ¿no? Que cada uno dentro de su bando sigue teniendo sus
sus convicciones, sigue explicando sucesos misteriosos dentro de su realidad y de su propia agenda personal y ideas políticas e incluso culturales para cerrar los ojos y tapárselos ante la auténtica y la realidad más cruda y más terrorífica, que es la presencia de unos seres que nosotros llamaremos zombies, pero que son totalmente desconocidos y que han acabado en una sola noche con todo un pueblo. Es el retrato de la vida misma, cómo cada uno barre hacia su lado y olvidan de verdad el problema que está ahí, palpable, existente, y que hay pruebas. Es maravilloso cómo ha tratado este tema desde las dos perspectivas y cómo nos da una lección, digámoslo así, sí, un poco sencilla, pero muy agradable en este tipo de películas. Yo he pasado por todas las fases, tengo que reconocerlo. Sí. He pasado por todas las fases en este documental, incluso de creerme directamente a que Francisco Salazar era un asesino en masa, cruel y sádico. Después pasé a creerme que todo esto era un plan estratégicamente elaborado por una especie de nuevo Ku Klux Klan, que los conservadores de ese pueblo tenían intereses en matar a todos estos inmigrantes y acusar a un inmigrante ilegal. Y después llegué al último punto de incredulidad, donde ya dejé todas las teorías más humanas y más coherentes posibles para darme y volcarme totalmente a lo más desconocido, que eran esos seres misteriosos que aparecen de la nada a acabar con lo poco de humano que queda de nosotros. Pequeño detalle, así por acabar, ¿sabéis por qué la peli se llama Savageland? Es que lo cuentan en la película y es muy interesante, sí. Y es porque el pueblo se llama Sangre de Cristo, pero estos rednecks, esta gente tan estadounidense, como no sabían o no querían pronunciar un idioma como el castellano, el mexicano o el español, le llamaban Cindy the Coast, luego lo fueron cambiando y al final acabó Savageland, como el lugar de los salvajes, porque recordemos que esa zona es una zona donde los estadounidenses van a recoger a trabajadores para trabajar en sus campos, en sus tierras y luego desecharlos. Savageland, pero todo viene por Sangre de Cristo mal traducido. Sí, todo viene por el tema de la pronunciación, lo explican muy bien en la película. Muy bien, yo sí. Tampoco me acuerdo exactamente por qué es, pero ellos mismos hacen el ejemplo de cómo una pronunciación va derivando en otra, sí, como que nadie sabe decirlo en inglés y de una forma ha llevado inconscientemente a la otra para al final llamarle coloquialmente y popularmente como la tierra de los salvajes. Por lo tanto, Savageland se ha convertido en uno de nuestros mockumentaries favoritos. Sí, ahí a la par con Poughkeepsie Tapes, o sea, roza mucho el realismo y realmente la incomodidad de que acabes la película no sabiendo si lo que has visto es de verdad o no. De verdad que sí, conjunto a Lake Mungo, de Poughkeepsie Tapes, Sandman, este tipo, cada uno son diferentes, es lo bonito, pero Poughkeepsie Tapes y esta sí que se centran un poquito más en lo policial y por eso quizá son más comparables. Dejadnos vuestras opiniones de Savageland, de verdad tengo muchas ganas de saber qué pensáis y también tengo muchas ganas, sobre todo, de saber qué tipo de síndrome tienen en esta película. No me acordaba. Ya no te acordabas, me lo has dicho hoy. Tienen el síndrome, obviamente, de la fotografía confusa, una especie de defecto en el globo ocular que hace que veas borrosas aquellas imágenes que no crees. Pero oye, pero tú ¿qué has visto en la película? ¿Tú has visto zombies? ¿Tú crees que realmente en esas fotografías se ve zombies? Y esto lo sabes, yo empecé la peli diciendo que eran hombres lobo, sí, y acabé viendo zombies, absoluto, y no dudé. Guerra Mundial Z yo es también. La representación en película del libro de Guerra Mundial Z. Yo también veo zombies, me quedo obviamente con esa opción, la opción que te quiere transmitir o la que te quiere hacer reflexionar un poco el documental, y no hemos hablado de esas últimas escenas, esas últimas imágenes mientras van saliendo los créditos, con esos personajes, con la foto de Francisco Salazar tatuada, donde ya, pues es que Francisco Salazar es un icono, ¿no? Es una representación de un algo, no se sabe muy bien el qué, pero está claro que representa algo, con ese fondo de esos grafitis de zombies, que es la realidad y lo que realmente pasó en ese pueblo fronterizo. Como siempre, muchas gracias a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a los que nos siguen por Instagram, a los que nos siguen por Twitch y a los que nos siguen por la calle. Muchas gracias, Síncope. Como siempre, Tirot. Así que, como siempre, nos vemos en la siguiente. Venga, Ur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea
de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.